Queridos lambdanautas, ha pasado un tiempo desde que hablamos sobre Half-Life 3 en el canal, y aprovechando que recientemente ha salido información nueva, ya va tocando. Tenemos una idea bastante aproximada del estado en el que podría encontrarse el juego gracias a los últimos datamineos. Spoiler, ir preparando unas buenas tarjetas gráficas si queréis jugar bien a Half-Life 3, ahora veréis por qué. Veremos cómo los actores de voz originales de Alyx, Guilliman y Kleiner han estado recientemente haciendo cositas en Valve. Por otro lado, un empleado de Valve que acaba de retirarse también se ha pronunciado sobre el proyecto HLX. Además, nuestros filtradores de confianza, Tyler McVicker y Gabe Follower, han dicho cositas muy interesantes. En fin, que tenemos bastante que repasar. Sin más dilación, ¡comenzamos! Empezamos con lo más reciente e importante, repasando por encima y comentando lo que ha estado datamineando el señor Tyler McVicker, ya sabéis, nuestro periodista loco favorito. Y es que si estáis metidos en el mundillo de los MOBAs, sabréis que Valve lanzó recientemente una grandísima actualización de Dota 2, Dark Carnival, donde una de las novedades es que están publicando una historia contada a través de cómics con voz, estilo novela visual, en la que, ojo al dato, participa la actriz de voz original de Alyx Vance, Merle Dandridge, o como se diga, que ya es la voz de Legion Commander en Dota 2, Mike Zafiro, la voz de Barney Calhoun y Guilliman, y también de Oracle en Dota, y Harry S. Robbins, la voz de Kleiner y de Tinker en Dota 2. Mención especial a este último porque hace mucho tiempo que este señor no era llamado por Valve para trabajar en algo. Parece que las viejas glorias se están reuniendo en Valve una vez más. Ya sabéis que a Valve le gusta reutilizar a sus actores de confianza. El caso más obvio que me viene a la mente es Ellie McLean, ya sabéis, la voz de GLaDOS en los juegos de Portal, la administradora de Team Fortress 2, la voz de la vigilancia en Half-Life, etcétera, etcétera, etcétera. Me hace mucha ilusión volver a ver a Merle Dandridge por Valve. Recordad que grabó todas las voces de Half-Life Alyx, hasta que Valve decidió que quería una interpretación distinta para una joven Alyx de 19 años y llamaron a Ozioma Akaga. En esta actualización de Dota 2 también se ha detectado muchísimo código dirigido tanto a las herramientas de desarrollo que se cree que publicarán en algún momento debido al pulido que le están dando, como contenido exclusivamente dirigido a HLX, que voy a pasar de enumerar porque yo creo que a estas alturas a todos nos vale verga. Ya sabéis que estas cositas se detectan porque los juegos de Valve comparten motor, en este caso Source 2, y muchas veces se añade tecnología al núcleo que se activa o no dependiendo del juego que se ejecute. También hay alguna tontería suelta, así aleatoria, como mejoras a la hora de mostrar los subtítulos que tienen las charlas de la radio de los Combine. Ya sabéis que, según el lore, el traje de protección HV es capaz de captar los mensajes de radio y muchas veces en Half-Life 2 este tipo de charlas lejanas o de poca importancia, entre comillas, no se mostraban correctamente. Por otro lado, el señor Gabe Follower, ya sabéis, el tipo que filtró Counter-Strike 2 y Deadlock antes de que nadie supiera nada, nos comenta que mientras revisaba código de estas actualizaciones para un próximo vídeo suyo, descubrió un nuevo detalle técnico, un flag de modo Dios para los personajes no jugables. Este modo haría que los NPCs no reciban daño ni reaccionen cuando los atacan, tal como ocurría por ejemplo con Guilliman en Half-Life 1. Ya que en Half-Life 2 este tipo de NPCs sí que podían llegar a morir forzando ciertas situaciones. Aunque comenta que podría ser para Deadlock, como por ahora ese juego no tiene NPCs, Gabe Follower cree que es más probable que este flag de depuración sea para el próximo Half-Life, ya que en esta saga sí que existen este tipo de personajes claves en la historia. Pero este par de cosas que hemos comentado no son más que excepciones. Lo más gordo y con diferencia que se ha podido determinar es que Valve parece estar desplazando una parte muy importante de la simulación y del renderizado hacia la GPU. Para decirlo de forma simple, por alguna razón, y donde están poniendo actualmente casi todo el esfuerzo, consiste en aumentar muchísimo los gráficos. Esto explicaría en parte por qué el juego se está retrasando. Ahora entramos en terreno especulativo, vamos a ver qué podemos sacar en claro con esta información. Y es que Valve tiene un patrón que siempre se ha repetido. En casi todos sus juegos importantes llega un momento en el que el equipo se da cuenta de que se están pasando de ambiciosos y tienen que empezar a ajustar. Por ejemplo, en Half-Life 1, la tecnología del backtracking, el poder volver al mapa anterior, se desarrolló
desarrollo porque originalmente podías moverte libremente por los laboratorios Black Mesa y ver cómo iba cambiando. De hecho, en Zen hay triggers que spawnan enemigos a las 5 horas de juego. Es casi un meme ya aquellas viejas declaraciones de Gaben donde decía que los aliens iban a poder reproducirse y poder ver el musgo crecer en directo. En Half-Life 2 tenemos tanto un sistema de física de fluidos como de propagación térmica que tuvo que ser totalmente recortado, según palabras de Valve, porque la tecnología de aquella época no era lo suficientemente potente como para soportar cálculos tan complejos. Como recordaréis, a mitad de 2025, muchos insiders hablaban de un anuncio en octubre-noviembre que luego se quedó en humo. Fue la primera vez en toda la historia que todos los filtradores, todos los insiders se pusieron de acuerdo y apuntaron a la misma dirección para luego no ocurrir nada. McVicker cree que hubo una reunión interna en Valve sobre octubre-noviembre de 2025 en la que decidieron que Half-Life 3 no estaba listo. Queda claro que en un principio Valve tenía planeado algo gordo para 2025 y uno de los indicios más llamativos está en la reimpresión del libro Rising the Bar anunciado para ese año en la actualización 20 aniversario de Half-Life 2 y que a día de hoy aún no se sabe nada. Como dice el principio de la navaja de Occam, la explicación más simple suele ser la más probable y el hecho de que Valve haya tenido los santos cojones de valvetinear un puto libro es porque directamente no quiere que lo tengamos aún. Parece que esta reimpresión actualizada tocará cosas relacionadas con la historia del desarrollo de Half-Life 3, un juego que ha pasado por muchas iteraciones desde que comenzó en 2008, si tienes en cuenta el episodio 3. Quizás tenga spoilers de alguna u otra forma de lo que es este Half-Life 3. Lo que parece seguro es que este libro está sin duda alguna ligado al Half-Life 3 y su lanzamiento de alguna forma. Como ya hemos comentado antes, los recientes datamineos muestran que Valve está subiendo muchísimo el listón técnico. Gráficos, partículas GPU, geometría deformable, agua avanzada, etc. Por lo que la teoría principal del señor McVicker es que en aquella reunión de octubre se decidió desacoplar Half-Life 3 de la Steam Machine por dos motivos. Primero, porque esta resultó no ser tan potente como esperaban en un principio. Y es que Valve tiene unas expectativas altísimas para Half-Life 3, tanto para lo bueno como para lo malo. Y segundo, por todos los problemas que ha habido con el precio, la RAM, etcétera, etcétera. Por aquí te dejo un vídeo donde te explico lo que la mayoría de la gente no te cuenta sobre lo que ha pasado. De hecho, Tyler afirma que Valve ha asignado al proyecto HLX un piso entero de los 9 que tienen en sus oficinas de Seattle. A estas alturas no creemos que Valve tenga en mente una fecha, pero sin embargo es esperanzador que haya sobrevivido a este pequeño semi-reboot gráfico, entre comillas, ya que muchos proyectos de Valve han muerto ahí, lo cual demuestra una vez más la fuerza que tiene este proyecto. Sin embargo, aquí haremos una pequeña parada porque esta información que ha dado Tyler choca en parte con la que ha dado GameFollower, y es que este nos dice directamente que Half-Life 3 nunca estuvo pensado para ser un título de lanzamiento de la Steam Machine, ya que Valve es demasiado caótica como para alinear dos proyectos de dos equipos diferentes, especialmente hardware y software. Es decir, imagina reducir la escala de uno de tus títulos más grandes en años solo para que funcione en un PC de gama baja. También asegura que Half-Life 3 no está cancelado. Esto sería todo en cuanto a la información que ha dado nuestros filtradores y mineros de datos de confianza. Pero esto no es todo, ni mucho menos, porque un veterano de Valve que acaba de retirarse nos acaba de dejar una perlita sobre HLX. Al igual que tú, no tienes que olvidarte de dejar un poderoso like, así me ayudas a luchar contra el malvado pero sexy algoritmo de YouTube. Y no olvides echarte una suscribida rica y darle a la campanita para no perderte nada, porque no se lo digas a nadie, pero dentro de muy poco es el 30 aniversario de Valve y pueden pasar cositas. Como iba diciendo, Chris Green, desarrollador que participó en prácticamente todos los juegos de Valve desde Half-Life 2, anunció su segunda jubilación tras una larga carrera de 45 años en la industria. En un preguntas y respuestas en el subreddit oficial de Valve, un usuario le preguntó directamente si podía dar alguna información sobre el proyecto HLX guiño guiño, y Chris Green respondió: creo que ya sabes la respuesta, carita feliz. Esta descarada evasiva ha sido interpretada por la comunidad como una clara señal de que existe un acuerdo de confidencialidad, un NDA muy estricto alrededor de HLX. Aunque Green no podía confirmar ni negar detalles, el simple hecho de no poder hablar dice
convence más que cualquier declaración oficial. Por otro lado, como ya hemos ido viendo, todo apunta a que Valve, aparte de una gran mejora gráfica, está preparando un salto importante en simulación física. Y es que todas estas filtraciones de mejoras en las físicas, fluidos, calor, geometría deformable, etcétera, que hemos ido comentando a lo largo del tiempo, parece que ya tienen nombre. Erin Kato, creador de Box 2D y del recién lanzado Box 3D, el motor de físicas de Sandbox, comenta que el motor Rubicon, es decir, el motor de físicas usado en Half-Life Alyx, ha evolucionado significativamente. Dirk Gregorius, ingeniero de Valve responsable de Rubicon en Source 2, lo ha mejorado tanto que ha pasado a llamarse Ragnarok, que incorpora optimizaciones avanzadas similares a las implementadas en Box 3D. Kato lo menciona literalmente en el anuncio de su motor. En el lado de Valve, Rubicon continúa evolucionando y Dirk ha desarrollado optimizaciones similares a las de Box 3D en un nuevo motor llamado Ragnarok. Lo veremos en futuros juegos de Valve. Aunque no hay confirmación oficial, la comunidad interpreta esto como una fuerte señal de que Ragnarok será el motor de física tanto de Half-Life 3 como de otros proyectos futuros. Ya sabéis que una de las características que hizo famosa a la saga Half-Life es que la interactividad y la física siempre han sido una parte muy importante del mundo. Hemos hablado hace un rato de aquellas famosas declaraciones de Gaiman sobre ver el musgo crecer en directo, y es que una de las primeras ideas que había sobre el Half-Life 1 era que fuera más un simulador de vida y quizás Half-Life 3 haga realidad el sueño de aquel joven Gabe Newell. Y esto sería todo, queridos landanautas. Está claro que Half-Life 3 es la despedida de muchas grandes leyendas de la industria, algunas que por desgracia ya no están con nosotros, y tener por seguro que van a dar toda su alma en un cierre que sacudirá los cimientos de la historia de los videojuegos. Recordad que este agosto es el 30 aniversario de Valve, y quizás pasen cositas. Muchas gracias a todos los miembros del canal que hacen posible que sigamos haciendo todo lo que hacemos por aquí. No olvides darle like, suscribirte si aún no lo estás y dar a la campanita, que por aquí seguiremos vigilantes a todo lo que ande haciendo Valve. Tenemos Discord o Twitter si quieres enterarte de todo de forma rápida. Enlace de todo en la descripción. Sin más que decir, Skolter out.